Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos todos nuevamente a este video podcast que vamos a dar inicio hoy. Es un camino muy importante para la Fundación y para OLAF. Es algo que hemos venido ya planificando anteriormente. Tengo todo un equipo atrás con esta producción que me parece pues netamente interesante y muy conmovedor poder conversar con ustedes a través de esta plataforma. Hoy en día hemos dado este espacio porque nos gustaría conversar sobre un tema que para nosotros es netamente importante. Les hago un remake. El sábado 22 de abril celebramos el Día Mundial de Nuestra Amada Tierra. Pues como todos lo sabrán, para nosotros la tierra, los bosques, el aire, el agua es vital para el día a día en nuestra vida y demás. Entonces, con el equipo de trabajo decidimos tocar este tema, que como ya ustedes lo han podido observar en nuestras plataformas digitales, sobre el cambio climático, pero en este caso queremos enfocarlo a las empresas. Y nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué papel juegan las empresas frente al cambio climático? Es algo que tal vez nosotros no tenemos como netamente mapeado, cómo podemos desde la parte empresarial, podemos mejor dicho, ayudar al mundo a cambiar, a que podamos tener hábitos de mejora y así poder implementar cosas positivas que nos lleven a que el país no se, mejor dicho, a que el mundo no esté decayendo como pues en este momento lo estamos viendo. Hoy tengo la oportunidad de tener a dos invitadas muy importantes para nosotros. Tengo a Jenny, que es ingeniera ambiental de Perú, y tengo a Aura Ballesteros, que es ingeniera ambiental de Colombia. Estoy muy contenta, muchachas, por tenerlas nuevamente aquí. Ya anteriormente hemos conversado, pues para contarles un poquito a las personas que se van conectando, ya anteriormente hemos conversado de este tema, lo hemos mapeado. Queremos dar una información muy rica donde la gente pueda irse netamente pues alimentada de esta información y tengan ya un chip distinto, ¿no? Nuevamente, bienvenidas. Muchas gracias por darse este espacio de compartir con nosotros un poco de su conocimiento y bienvenidas nuevamente, Jenny y Aura. Hola Karen y todos, buenas noches, un gusto estar por acá. Mi nombre es Aura Ballesteros, yo soy de profesión ingeniera ambiental, trabajo en Colombia, hago parte de Cementos Argos y bueno, allí me encargo pues de la gestión ambiental del área en la industria de cemento, entonces un gusto poder participar aquí con ustedes. Muchas Hola, gracias. hola, buenas noches con todos. Yo soy Jenny Rodríguez, soy ingeniera ambiental. He realizado también estudios en cambio climático. Actualmente yo me desempeño como consultor independiente, alineando la gestión de las organizaciones según los requisitos legales que aplican acá en el Perú y según los compromisos voluntarios que ellos asumen. Te agradezco, Karen, por la oportunidad, ¿no?, de darme de poder participar de este espacio. Muchas gracias, chicas. Como ya lo he mencionado, estoy muy contenta de que podamos estar compartiendo a través de este medio este tema que es muy importante para nosotros y vital, sobre todo para las organizaciones, porque como he podido yo leer, observar, hemos conversado también de este tema, no hay un enfoque claro sobre cómo las organizaciones o las industrias hoy en día pueden aportar a mejorar el cambio climático. Es ahí donde me he hecho ciertas preguntas que aquí tengo una batería que les voy a ir haciendo de a poquitos. Me gustaría saber exactamente qué es, porque tenemos un concepto claro o vago, mejor dicho, de lo que es el cambio climático y cómo desde el área de la industria nosotros podemos ayudar a reducir esta huella de carbono. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que, aparte de lo que nos han dicho, qué otras opciones, opiniones ustedes nos pueden dar desde ese punto de vista industrial? Listo. Bueno, yo creo que es pertinente iniciar contando qué es cambio climático, pero debemos manejar dos conceptos. Existe la variabilidad climática, que son todos esos cambios que sufre el planeta de manera natural y que
se dan por ciclos que son regulares y se comportan básicamente de esa manera, son cambios naturales. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de ese proceso de aceleración en el que se liberan muchos más gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, por ejemplo, y generan mucha más variabilidad. Entonces son esas actividades que, impulsadas por las actividades del hombre, de carácter antropogénico, entonces impactan y generan este tipo de afectación en el planeta. Respondiendo, Karen, tu segunda consulta, ¿no? Sobre cómo puede la industria a reducir la huella de carbono, considero allí que, ¿no? Así como gestionamos todo, también se pueden gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta emisión parte de conocer nuestra línea base. ¿Qué significa ello? Cuantificar la huella de carbono. Ahora, cuantificar no solamente es conocer un valor de cuánto se emite, sino también me permite reconocer qué tipos de gases de efecto invernadero son los que se están emitiendo y cuáles son las fuentes de emisión. Teniendo este panorama de la situación actual de una organización, recién podemos pasar a un segundo nivel. Y en este segundo nivel ya se pueden implementar o establecer programas que busquen reducir estas emisiones, que obviamente tendrían que estar orientadas a las fuentes de emisión más significativas. Solo para comentar así muy rápido, en el caso del Perú, se cuenta con una herramienta que se llama Huella de Carbono Perú, que además tiene un sistema de reconocimiento para las empresas que gestionan sus emisiones de gases de efecto invernadero, y este reconocimiento tiene 3 niveles. El primer nivel es por la medición. El segundo nivel es por la verificación, que un tercero verifique que el cálculo que ha realizado sea preciso. En el tercer nivel se da cuando ya existe una reducción, y el cuarto es la compensación, cuando ya la empresa llega a ser carbono neutral. Es decir, todo aquello que ha emitido se retira, ¿no? Para poder, cuando se hace esta equivalencia entre lo que se emite y lo que se retire, llegue a ser cero. Muy interesante lo que mencionas, Jenny, sobre todo la parte de la reducción, o sea, los pasos que nosotros, que uno, mejor dicho, las empresas, me imagino yo, deberían de seguir para que los colaboradores también participen con esa reducción de la huella de carbono. Ustedes ya han mencionado, como lo había dicho Aura anteriormente, el cambio climático de por sí se refiere a la alteración del clima en el planeta debido a las diferentes emisiones de gases y de efecto invernadero y otros factores que ambas han podido mencionar, valga la redundancia, pero nosotros sabemos perfectamente que tanto a nivel de ambos países, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, tienen diferentes normas que pues cada país tiene que seguir lo que se dice, ¿no? Pero en este caso, ¿no? A nivel mundial, ¿ustedes creen que hay alguna norma que esté regulando o que no esté regulando esta industria como debería de ser? O sea, como que la norma a nivel mundial está en el tema de las industrias avalada de una forma correcta o no? Bueno, yo creo, o más bien yo considero que a nivel de normativa, las normas que están y lo que hay sobre el papel se adaptan o digamos cumplen con esos compromisos que nos hemos trazado. Incluso se podría decir que estamos sobre regulados porque hay norma para todo. El tema está más bien en cuando las vamos a ejecutar, entonces ahí es donde surge la piedra en el zapato, la ejecución y el seguimiento que hacen los entes gubernamentales, las autoridades ambientales. Entonces allí es donde realmente surge un problema. A nivel global, el inconveniente está en que las conferencias, los acuerdos, a veces no todos los países participan, entonces esto también disminuye un poco esa capacidad de cambio o ese logro de resultados. En este caso, si bien la regulación es importante para ajustar el comportamiento de las empresas, creo que también debemos reconocer que el mercado o la industria en realidad se mueve
por las condiciones, ¿no?, de oferta y demanda, y eso a su vez está en función de las decisiones de nosotros, o sea, los consumidores. Entonces, deberíamos poner en valor, ¿no?, y resaltar ese poder que tenemos como consumidores para poder generar presión en las industrias hacia comportamientos y prácticas más sostenibles, con menor impacto ambiental. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, respecto al tema de regulación, efectivamente, en el caso del Perú también estamos sobreregulados, tenemos normas para todos, pero la realidad es que no se cumple, ¿no? En Perú tenemos normativa desde el 2018 y hasta la fecha las acciones de mitigación son totalmente voluntarias. O sea, existe regulación, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque los esfuerzos se basan en regular, pero no se basan en implementar esa norma, en hacer que se cumpla. Pero entonces ahí pues viene mi repregunta, ¿no? Eh, yo sé que las normas, que como había mencionado, cada país tiene una norma diferente, cada uno tiene un proceso que seguir para poder combatir con todo lo que está pasando con el cambio climático, la reducción de la huella de carbono, las mediciones y demás. Pero, no sé, yo digo, ¿no? Si nosotros como colaboradores, en este caso ustedes como directoras o cabezas de este gran trabajo que hacen los ingenieros ambientales, tuviéramos la oportunidad tal vez de desarrollar una ley que regule esta industria, ¿qué ley sería la adecuada para que tal vez podamos reducir esos factores que nos están afectando indirectamente a nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, me gustaría, tal vez puede ser una pregunta loca, como se dice, ¿no? Pero llevemos un poquito la imaginación y pensemos qué podemos hacer, cómo podemos ayudar nosotros a que de repente esa ley se dé y digamos, no, sí funciona y lo podamos hacer y luchemos contra el cambio climático, luchemos desde las empresas, desde que el equipo de trabajo pueda hacerlo, pueda aportar ese granito más y que se pueda ver ese cambio, ¿no? Entonces me gustaría tal vez que podamos indagar un poquito en eso, a ver, mientras que las personas van escuchando lo que estamos conversando y haciendo tal vez unos comentarios referente a este tema que me gustaría saber qué opinan ustedes que están aquí conversando con nosotros. Bueno, para el caso de Colombia, como les contaba, tenemos normativa para todo, pero hay un tema que es muy sensible y está relacionado, por ejemplo, con las áreas protegidas, los parques nacionales, las reservas de la protección civil, que son básicamente esos ecosistemas estratégicos que brindan un soporte ecosistémico al país. Por ejemplo, para las áreas protegidas podemos hablar de los páramos, que son quienes nos dan el soporte, digamos, de agua dulce dentro del país. Para estas áreas, la normativa puede llegar a ser muy flexible si el proyecto supone una retribución, digamos, en regalías o una retribución importante al país en temas de dinero. Entonces, yo creo que si tuviera el poder de ejecutar hoy día una norma, estaría encaminada a eso, ¿no? A hacer estricta esas normas que ya existen para que no haya explotación en estas áreas, dado que cuando hablamos también de cambio climático, los bosques, por ejemplo, nosotros tenemos la Amazonía, los páramos, los cuerpos de agua, pues representan esos recursos que mitigan el cambio climático y que además son de soporte para nosotros. Para el caso de los bosques, pues son los pulmones verdes. Entonces yo creo que allí se debe ser muy estricto y pensar también en las futuras generaciones, ¿no? Que deben también poder disfrutar de esos ecosistemas. Sí, en eso tienes toda la razón. Por ejemplo, ¿no? Qué pena, Jenny, antes de esta apreciación, lo que yo les comentaba ayer, que fue algo, una anécdota, hace un par de meses que les decía, ¿no? Nosotros en casa estábamos tratando de buscar un apartamento y dijimos, ¿no? Vamos a vivirnos a otro municipio, que yo vivo en la ciudad de Medellín, un municipio que se llama Envigado y el siguiente que sigue Sabaneta. Entonces buscamos un apartamento, nos pareció muy bonito, pero frente al apartamento había, bueno, voy a hacer un paréntesis, Sabaneta es un municipio que es muy industrial. Entonces me llamó la atención que frente al apartamento donde íbamos a arrendar, había, o hay, mejor dicho, una empresa que realiza bolsas de plástico y que la gente libremente vive al frente, pero se siente todo ese olor
es increíble. Yo ni bien llegué, sentí ese olor que me penetraba por la nariz y la cabeza me reventaba y yo decía, ¿cómo la gente puede vivir? Y es lo que tú mencionas ahora, o sea, tiene mucha razón. Si tú si tuvieras el poder de decir, ok, vamos a poner esa ley, sería algo muy positivo porque pues no estaríamos destruyendo el planeta como lo estamos haciendo como se está haciendo, mejor dicho, en este momento, y las industrias no estarían afectándolo de esa forma. Entonces, esa es una anécdota que la quería mencionar para las personas que están conectadas. Tal vez algunos de ustedes que están aquí han pasado por una situación distinta y no se han podido percatar de eso. Entonces, me parece muy importante. Pero bueno, Jenny, ¿qué ibas a comentar referente a si tuviéramos esa idea loca de desarrollar una ley para poder regular la industria? Karen, justo con la anécdota que cuentas, ¿no? Yo estoy segura, lo podría asegurar, que el lugar que visitaste no hace algún tiempo, o en ese lugar debe haber alguna normativa sobre ordenamiento territorial, planificación territorial o algo similar. Entonces, está la norma, pero no se aplica. Y justamente acá es donde quisiera dar mi aporte, ¿no? En el Perú ya tenemos normativa para todo, tenemos normativa para cambio climático. Creo que la oportunidad más bien podría, ¿no? Desde mi punto de vista, darse en cómo es que se formula la norma. Eh, Considero que debería ser a raíz de un proceso participativo que involucre a distintos actores, obviamente el sector público, ¿no? Porque es quien lidera, quien organiza, pero también que involucre, y esto es vital, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque conociendo las perspectivas de distintos actores es mucho más factible poder formular una norma que realmente se va a poder aplicar. Ahora, ya constituida, ya emitida esta norma, si queremos cumplir nuestros objetivos climáticos, el Estado o los estados deberían soportarse en el sector privado. El sector privado tiene los recursos tecnológicos, tiene los recursos humanos, tiene una capacidad logística que no tiene el Estado. Entonces, o sea, el Estado en realidad debería apoyarse para poder cumplir nuestros objetivos climáticos. Creo que las normas están ya sobrereguladas. Mi aporte más que todo es en cómo se formulan y posteriormente en cómo se implementan y quiénes deben ser estos aliados. Sí, en eso tienes toda la razón. O sea, lo que ustedes mencionan es muy cierto y creo que los que están escuchándonos en este momento también pueden dar su opinión. Las normas están reguladas. Las industrias saben perfectamente a qué se están ellos enfrentando. Entonces, pues es un tema que tal vez lo podríamos tocar en otro momento porque es amplio de un debate de saber que porque la industria esto, que porque la industria el otro, pero pues no se llegaría a una solución a fondo. Entonces es algo que, como lo vengo a mencionar, pues, no va a tener respuesta en este momento. Pero dado lo que ya hemos mencionado anteriormente, en la parte corporativa, ¿ustedes creen que se le debería de dar más relevancia al manejo medioambiental de las empresas y cómo éstas se ejecutarían? Esa es una pregunta que hasta ahorita no se tiene una respuesta clara. Por supuesto, yo creo que eso es vital, que la empresa digamos, desde su base, logre identificar que los recursos naturales pues son finalmente quienes determinan si la empresa puede continuar o no. Hace que nosotros seamos mucho más sensibles y mucho más responsables. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo en la industria del cemento, mi materia prima viene del suelo, es caliza. Si este recurso de alguna manera se degrada, pues mi empresa simplemente no puede seguir con su operación normal y por ende habrá que cerrar y todos los problemas que esto tendría asociados. Entonces yo creo que a nivel empresarial generar ese compromiso de manera empresarial, pero también de manera individual, yo como persona, como trabajador y también como parte de la sociedad civil, poder hacerme un compromiso ambiental de cosas que yo quisiera mejorar es importante.
Allí como para complementar, ¿no? La idea que nos ha dado ahora, en realidad la continuidad de una operación está en función de la calidad y del estado de nuestro ambiente, ¿no? De nuestro planeta Tierra. Una forma quizá, ¿no? De repente un tip, algo que se le puede dar a las empresas para Ujú, que lo puedan identificar, porque muchas veces no lo identifican porque están más interesados en temas económicos o en otros asuntos de su día a día, es a través de un análisis de riesgo. Y no me estoy refiriendo a realizar un análisis de los riesgos, de los aspectos, impactos ambientales o ni siquiera un análisis de riesgos climáticos, ¿no? Sino un análisis de riesgo a nivel operacional. Con eso, la empresa va a poder identificar claramente que su continuidad está en función del estado del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Siguiendo los ejemplos que dio Aura. Si soy una empresa que se dedica a la fabricación de productos de bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿qué ujú. necesito? Necesito recurso hídrico. ¿Y qué sucede si esta empresa está ubicada en una cuenca en donde hay escasez de agua? Si soy una empresa, dando otro ejemplo, que brinda servicios de transporte de carga pesada. Necesito combustible, ¿no? Que es un insumo que se deriva del combustible fósil. Si este recurso es escaso, obviamente mis actividades en un mediano, en un largo plazo, van a tener que paralizar y eso va a afectar la continuidad y obviamente va a afectar mi operación. Entonces, si las empresas de repente no quieren implementar estrategias ambientales porque para ellas es un costo, podríamos ir por el otro lado, ¿no? Mostrarle cuáles son los beneficios de tener un mejor desempeño ambiental. Por ejemplo, poder ingresar a nuevos mercados, mercados más exigentes, estar dentro de los líderes, ¿no? Del sector, del rubro, poder tener acceso a créditos verdes. Pero en realidad estos beneficios se desprenden de, de cuando entendemos realmente que necesitamos cuidar nuestro ambiente para poder permanecer, ¿no? Y continuar las operaciones. Es un tema que de verdad, lo que acabas de mencionar, lo que acabas de mencionar creo que es la inteligencia, los factores verdes, que es lo que acabas de mencionar hace poquito, es algo que me llama mucho la atención, no lo he escuchado, o tal vez las personas que están conectadas también puede ser algo nuevo. Pero pues es algo interesante, o sea, yo me refiero, lo que ustedes dicen, mejor dicho, es algo que las empresas no están concientizando a sus colaboradores con poder mejorar el medio ambiente, con dar ese granito extra para que pues la huella de carbono, y lo voy a estar mencionando durante toda la transmisión, la huella de carbono pueda reducir. Creo de que el tema, como lo digo, es netamente amplio. Tengo cantidad de preguntas que hacer, pero voy a tratar de ser un poco más concisa con esto, porque a medida que ustedes hablan se me vienen más preguntas que me gustaría que me las sigan resolviendo. Pero hay una cosa que me gustaría preguntarles, ya algo muy personal. Sabemos, y creo que tenemos muy claro eso, que el planeta está experimentando por una transición energética. Las nuevas tecnologías demandan recursos, se han venido usando mucho tema de cambios y demás, sobre todo enfocándonos a las energías limpias. Nos piden qué son, mejor dicho, las energías limpias y cuál podría ser ese cambio, o sea, cuáles podrían ser esas opciones de mejora a través de las energías limpias. Bueno, te cuento un poco. Cuando hablamos de energías limpias, hacemos referencia a aquellas energías que no agotan recursos naturales, ¿cierto? Uh -huh. Entonces tenemos energía eólica, energía solar, entre otras. Para el caso específico de Colombia, incluso a nivel político, el tema se está moviendo mucho y se está impulsando mucho desde el nuevo gobierno que tenemos. Sin embargo, personalmente yo considero que es un tema que todavía está en pañales, por lo menos aquí, y que implementarlo conlleva mucho tiempo. Nosotros creo que no tenemos la suficiente solvencia económica como país para desprendernos de la energía fósil que tenemos ahora por combustibles fósiles y hacer esa transición de manera inmediata a energías renovables. Creo que sí se puede hacer, pero implica mucha investigación tecnológica, mirar en qué áreas es posible hacerlo y también con mucha responsabilidad, ¿no?
No podemos dejar al país desprovisto de una fuente de ingresos que es considerable por una nueva forma de producción de energía que aún nosotros debemos seguir estudiando. En realidad, el concepto, ¿no?, de energía limpia pareciera que es bastante utópico, de un mundo ideal, porque realmente cualquier tipo de energía, sí, fuentes de emisión, de generación, sí va a generar algún impacto ambiental, ya sea en la generación de la energía o en el proceso anterior, que es la fabricación de los elementos que se requieren para la operación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la energía eólica, quizá en el proceso de generación, ¿no? No existe una emisión de gases de efecto invernadero, pero para la producción, o sea, un paso atrás, una etapa anterior, sí se requieren mm, productos materiales minerales denominados tierras raras, que están asociados a procesos de contaminación, ¿no? Con mucha toxicidad. Entonces, no solamente se debe ver un proceso, sino todo el proceso. Por eso es que indico que el tema de energía limpia en realidad es algo utópico. Así analicemos cualquier tipo de fuente, ya sea nuclear, ya sea el hidrógeno verde, energía solar, energía eólica, siempre en alguna parte del proceso va a haber algún tipo de daño, de afectación al ambiente. Lo cierto es que también necesitamos descarbonizar nuestra matriz energética, tenemos que tomar acción, pero no deberíamos idealizar estas soluciones, ¿no? Hay que estar atentos a estas otras consecuencias o impactos colaterales que se pueden desprender por el uso de estas tecnologías que son llamadas la solución y que van a apoyar la descarbonización de nuestra industria. Eso es algo netamente interesante, lo que ustedes han mencionado en este momento. Tengo aquí unos comentarios que se los voy a mencionar. Aquí comenta Julio. Dice, la normativa está, lo que habíamos mencionado anteriormente, solo que faltan organismos de control que se encarguen de velar para que en realidad se cumplan. Eso es totalmente cierto, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que las normas en este momento sí se encuentran, pero lamentablemente las industrias no lo están aplicando como deberían de ser, las empresas tampoco. Tengo otro aquí de Mario Casallas. En el largo plazo, reemplazar la generación de energía fósil es muy difícil, pero hay que empezar en algún momento. ¿Qué comentario tienen respecto a ustedes eso, muchachas? Es algo que sí es cierto, es un camino muy difícil, pero sí se puede hacer. Bueno, primero, las entidades también están. El tema está en que realmente dentro del proceso, cuando ya la entidad debe ejecutar o hacer el seguimiento, pues hay todo un tema asociado a corrupción, entonces no logran llegar a hacer esa veeduría a las empresas. Y para lo que comenta Mario, por supuesto, debemos empezar en algún momento y lo ideal es empezar a hacer esas investigaciones, pero el tema es que no podemos dejar desprovisto lo que tenemos ahora de manera segura por una forma de energía que también hay que seguir estudiando a nivel país y ver si se adapta a lo que nosotros queremos en un futuro. Tengo aquí una pregunta que me llamó mucho la atención, se las voy a poner, es de Tania Rosas. Dice, ¿qué consejos darían a las empresas para empezar a tomar pequeñas acciones sobre las mejoras del cambio climático? Jenny, Allí, ¿qué Karen, opinas? quisiera resaltar, ¿no?, lo que había mencionado anteriormente respecto al análisis de los riesgos operacionales. Es una herramienta en realidad súper sencilla, pueden apoyarse a través de una lluvia de ideas, pero es algo que es tan sencillo, les va a poder permitir identificar situaciones que van a poder controlar en un futuro. Ahora, yendo ya de repente a consejos un poco más presentes, ¿no? Podría mencionar el cambio de hábitos que podríamos hacer como personas, como ciudadanos o como trabajadores. Incluso la misma empresa podría establecer políticas, por ejemplo, de eficiencia energética, de ahorro de agua.
que si bien son acciones que podrían parecer insignificantes, en realidad cuando se promueven, cuando se promueven, se difunden, como sociedad vamos avanzando hacia un medio ambiente, ¿no?, mucho más saludable en beneficio de nosotros y obviamente de nuestras generaciones futuras. Tengo aquí, pues, todo lo que ustedes han comentado, toda la conversación que hemos podido tener por prácticamente todo este tiempo ha sido muy interesante para todo el público que está conectado. Son muchas preguntas que nos gustaría hacer sobre referente temas de cambio climático, hacer conversaciones sobre los equipos, como lo hemos venido trabajando desde el inicio, cómo el equipo de trabajo puede ayudar a que la huella de carbono pueda reducir. Pero hay algo que me ha quedado como una espinita ya para poder cerrar esta conversación que hemos podido tener. ¿Qué hábitos podemos adoptar nosotros como ciudadanos, aparte de lo que acabas de mencionar, Jenny, para poder eh, ayudar, valga la redundancia, al medio ambiente? ¿Cuáles serían esos hábitos vitales que no se nos puede pasar por desapercibido como parte de un equipo de trabajo para que esto pueda tener un cambio rotundo? Bueno, yo recomendaría dos y le cedo el espacio a Jenny para que también recomiende algunos tips. Uno puede ser no consumir plásticos de un solo uso, es decir, bolsas, botellas donde toman agua. Lo ideal sería tener termos o bolsas reciclables donde puedan eh, guardar lo que necesiten o almacenar algún tipo de bebida. Y otro también, hablando un tema de transporte público, para las personas, por ejemplo, que tienen carro y van hacia el trabajo, que no vaya cada una en un carro, sino que pudiesen compartir el mismo vehículo e irse turnando quien recoja cada uno. Esa también podría ser una forma de generar menos emisiones y además un ahorro a nivel individual. Complementando lo que indicó Aura, actualmente estamos nosotros realizando nuestras actividades laborales, incluso actividades de diversión, ¿no?, rodeados de aparatos y equipos eléctricos y electrónicos. Entonces creo que allí podríamos tener una oportunidad para poder hacer un uso eficiente de la energía y disminuir nuestro consumo, ¿no? Eh, También identifico oportunidades respecto a nuestros hábitos de consumo. Quizá no sea necesario renovar nuestros celulares año tras año, ¿no?, porque todavía está operativo, ¿no? Entonces debemos pensar un poco más si aquel producto nuevo que queremos comprar realmente lo necesitamos. Sí, eso que mencionas, sí, me parece. Todos los que están conectados y cada cierto tiempo renovamos el celular, que estamos siempre con el tema de que un celular es mejor que el anterior o tiene mejor capacidad y demás, es cierto, ¿no? Tal vez cogiéndonos un poquito de eso, podamos ayudar desde los equipos de trabajo, en este caso, ¿no? Dando lo que siempre he pensado, dar talleres, charlas, pero esas charlas que estén enfocadas a lo que ustedes acaban de mencionar, porque desde mi punto de vista y la experiencia que tengo en diferentes sectores, no he tenido la oportunidad de estar o de que la empresa tenga ese vínculo de concientizarme como colaborador para que pueda ayudar a que se reduzca, como ya lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando, la huella de carbono, y puede ser a través de lo que a nosotros nos gusta mucho, es el cambio del celular, ser un poco más conscientes con eso. Una de las cosas que también quiero tocar ahora que tú también mencionaste fue que con un solo vehículo muchas personas, o en este caso dentro del equipo, se pueda coordinar y decir, ok, yo paso por tu casa, te recojo a tal tiempo, te recojo a tal hora, para que también no estemos, pues primero, que se genera el ambiente laboral, que no tiene nada que ver, pero eso es importante, el vínculo del trabajador. Y segundo, que también apoyamos a que el gas carbono no se incremente más. Entonces, esos puntos me parecen muy interesantes. Tengo la última, bueno, tengo comentarios que se las voy a mencionar ya para cerrar, muchachos. Tengo uno aquí de Jesús que dice, actualmente existen países que están implementando con éxito una transición energética a gran escala,
o aún estamos en una etapa de investigación a nivel global? ¿Qué Por opinan? ejemplo, Karen, creo que no tanto por el cambio climático, sino porque es una necesidad. En el Ujú. caso de Alemania, ¿no? En donde ha tenido cortes de su suministro de combustible a raíz de la guerra, ¿no? Se han implementado políticas para hacer un cambio trascendental a gran escala de su matriz energética. Pero eso no por el asunto del cambio climático, sino por la situación en la que viven actualmente, por lo que está Exacto. sucediendo. Aquí tengo otro que justo da lo que acabamos de conversar, dice Mauricio Molina: acostumbren a comprar productos locales, los cuales por obvias razones tienen una menor huella de carbono. Eso sí es cierto, a veces nos pasa que nosotros no consumimos el producto local y consumimos productos pues que vienen de otros lados y eso también es parte de concientizar dentro de las empresas y no solamente en las empresas, en la vida diaria de nosotros. Tengo otro comentario: consuman menos carne. Mauricio Molina, sí, vamos a consumir menos carne. Y el último comentario que tengo aquí, que no es un comentario, es una pregunta por parte de Julieta, es: ¿qué recomiendan en el caso de empresas que no cuentan con un gran presupuesto? Bueno, yo diría que para esas empresas que, digamos, todavía no son grandes empresas o no tienen un presupuesto muy extenso, lo primero es identificar en qué parte de su proceso o en qué momento de la operación se genera el mayor impacto ambiental, o yo de alguna manera me veo más exigido como empresa o como proceso y genero pues mayor número de emisiones, por ejemplo, o mucho más consumo de agua, y poder encontrar formas desde el proceso que me permitan reducir. O sea, hacer este estudio de identificación de fuentes y de allí empezar como a mirar las posibles soluciones. Pero con identificarlas al menos creo que ya se logra un avance. ¿Qué opinas tú, Jenny? Creo que esto sucede mucho en todas las empresas, ¿no? El Ujú. presupuesto siempre es limitado. Y creo que también podemos partir a raíz de la concientización. La concientización no tiene costo, los costos son muy mínimos, más que todo recursos humanos. Sí. Otra estrategia quizá pueda ser generar o impulsar cambios en la cadena de valor. Puedo yo, ¿no? Como empresa, regular o establecer mecanismos de control en mis proveedores y, si es posible, incluso en mis clientes, ¿no? Entonces, de esa forma, no solamente establezco acciones para concientizar a mis trabajadores a través de políticas, capacitaciones o distintas herramientas, sino también puedo poner condiciones a mis proveedores, por ejemplo, que midan su huella de carbono. Acá en el Perú se está haciendo una práctica un poco común, ¿no? Cada vez se está incrementando mucho más con la herramienta que tenemos. O también puedo difundir en mi producto final, dar mensajes para concientizar, para poder tener más llegada. Listo. Pues son como lo mencioné, tanto para todos los que están conectados, son miles de preguntas que nos gustaría que tanto Aura y Jenny nos ayuden a resolver para poder ayudar a reducir todo lo que está pasando en el mundo con el cambio climático y todo lo que pues está quitando un poco el pulmón que viene moviendo al mundo. Estoy muy contenta, muchachas. Gracias por participar en nuestro primer podcast, en nuestro primer programa de muchos que vamos a empezar a realizar con el equipo de trabajo de OLAF y con la Fundación El Origen. No les conté un poquito al inicio. Nosotros trabajamos en conjunto con la Fundación El Origen. Es una fundación que tiene diferentes programas tanto en Colombia, en Pakistán, en Nigeria, en México, y nos centramos en sectores muy bajos recursos donde tanto jóvenes como estudiantes necesitan educación. Y junto a OLAF, que es una plataforma de software, tratamos de llevarle estos insumos para que ellos puedan estudiar y aprender y ellos mismos crear sus propios emprendimientos o mejoras y salir de esas comunidades donde están en este momento. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Semillero de Emprendedores llamado El Origen y justo eso calza con lo que acabamos de trabajar. Ellos tienen un proyecto que me pareció muy interesante
donde aportan, ustedes saben mucho de que las toallas higiénicas hoy en día para poder romperse o pues para que desaparezca, pueden pasar miles y miles de años, exacto, miles y miles de años. Entonces, ellos están trabajando en toallas higiénicas de tela. Me parece un proyecto muy bonito al cual nosotros estamos apoyando profundamente, sobre todo con el tema de la concientización y el apoyo al medio ambiente y a que nosotros podamos también usar esos insumos. Entonces, lo quería mencionar porque eso es muy importante, es algo que yo recién lo voy a empezar a usar, lo he escuchado. Sé que Jenny en Perú, creo que esto no está tan concientizado como lo están haciendo aquí en Colombia y sería algo que ya en casi todos los países lo están trabajando de a pocos, concientizando a las mujeres sobre todo a usar este tipo de insumos. Gracias a todos por conectarse hoy, por estar aquí presentes. Perdón, perdón. Este podcast va a estar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan. Qué pena. Son cosas que pasan para que lo puedan ver y también lo vamos a compartir en nuestras plataformas digitales. Nuevamente, muchas gracias Jenny, nuevamente muchas gracias Aura, gracias a todos los que han estado conectados, a Mauricio, a Julieta, a Tania. Tania es la CEO, la que está atrás de nosotros, de OLAF y de la Fundación. Muchas gracias a Julieta por estar ahí pendiente y a todo el equipo con el que estamos trabajando todo este proceso. De verdad, muchas gracias y espero verlas pronto con otro tema referente a cambio climático y en las industrias, cómo podemos mejorar y dentro de los equipos de trabajo. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien, un gusto. Gracias Karen, otra vez, ¿no? Por la oportunidad de poder compartir en estos espacios. Muchas gracias a ustedes, ya nos estamos viendo pronto. Gracias a todos los que han estado conectados y buenas noches para todos. Chao.